Bueno, aquí es cuando se mezclan otros conceptos como el concepto de cinemática, donde dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, y si se dan cuenta, estos electrones en su momento no tuvieron una velocidad inicial. Esta velocidad empezó cuando la pila hizo contacto con el cable y la fuerza eléctrica permitió que los electrones empezaran a fluir y eso generó una velocidad. Pero entonces la velocidad inicial en ese punto fue cero. Por lo tanto, nos queda solamente que la velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Y como la velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo, entonces este término de velocidad que tengo aquí lo puedo reescribir como aceleración y tiempo. Por lo tanto, me va a quedar que J va a ser igual a la concentración por las cargas por la aceleración por el tiempo. Bueno, otro concepto importante es el de fuerza eléctrica, que es la carga eléctrica por el campo eléctrico. Y como reescribimos la carga eléctrica como E, podemos escribir esto igual a E por el campo eléctrico, que es básicamente la misma expresión. Y ahora podemos aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Nos va a quedar que la carga por el campo eléctrico es igual a la masa del electrón por la aceleración del electrón. Y me va a quedar que la aceleración del electrón va a ser igual a la carga del electrón por el campo eléctrico dividido la masa del electrón. Bueno, ahora lo que puedo hacer es, ya que tengo un término de aceleración del electrón, y aquí también tengo el término de aceleración, puedo reemplazar esta aceleración de mi densidad eléctrica por la aceleración que encontramos en este punto. O sea, nos va a quedar que J va a ser igual a la concentración por las cargas por la aceleración, que es la carga por el campo eléctrico dividido la masa del electrón por el tiempo. Bueno, organizando este término para que se vea mejor, tenemos que E por E va a ser E cuadrado. Entonces, este término que está aquí, esto de acá, todo esto se conoce como sigma. Todo esto se conoce como la letra griega sigma. Sigma lo que significa es conductividad eléctrica. Es decir, qué tan fácil es que a través de este cable los electrones puedan fluir por ahí. No va a ser lo mismo que los electrones fluyan a través de un cable de cobre que fluyan a través de una madera. La conductividad en la madera va a ser muchísimo más baja. Entonces ahora que sé que todo esto lo puedo llamar sigma, puedo reescribir esta misma ecuación de una manera mucho más simplificada. Bueno, llegamos a la conclusión que la densidad eléctrica es igual a la conductividad eléctrica por el campo eléctrico. Ahora si nos ponemos a pensar, ¿qué sería lo contrario a sigma? Es decir, lo contrario a la conductividad eléctrica. Sería la resistencia o la resistividad eléctrica. Por lo tanto, podemos decir que 1 partido sigma, o sea, el inverso de sigma, lo vamos a definir, o se define, como la letra griega ρ. Y ρ significa resistividad eléctrica. Y viceversa, entonces, el inverso de la resistividad va a ser igual a sigma, en este caso. Es decir, el inverso de lo que resiste es igual a lo que conduce. Entonces, teniendo este término, lo puedo ahora reemplazar acá. Porque sé que sigma lo puedo reescribir como 1 sobre la resistividad. Bueno, entonces, reemplazando sigma por el inverso de la resistividad, nos va a quedar este término que está acá. Bueno, otro concepto importante es que la variación de voltaje a B, o sea, desde A hasta B, es el campo eléctrico por el largo. Es decir, la distancia que estamos midiendo nosotros, en este caso del cable. Y despejando entonces el campo eléctrico, nos queda que el campo eléctrico va a ser igual a la variación de voltaje en AB sobre el largo. Y ahora esta expresión de campo eléctrico la podemos reemplazar en la ecuación de densidad eléctrica,
Sabemos que la densidad de corriente es corriente sobre un área. Eso va a ser igual a este término. La reescribimos de esta manera. Y ahora, para despejar el voltaje, podemos hacer algo. Podemos despejar la resistividad con el largo. Nos va a quedar I por resistividad por largo sobre área igual a la variación de voltaje a B. Tenemos nuestra letra ρ, que significa resistividad del material. Por ejemplo, puede ser la resistividad de la madera, del acero, del plástico, etcétera, 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 multiplicada por el largo de ese material, que es lo que se conoce como R. O sea, nos queda I por R igual a la variación de voltaje AB. O sea, que de aquí viene nuestra expresión voltaje es igual a la corriente por la resistencia.